Hay historias que atraviesan los siglos y todavía hoy nos desafían a mirar con los ojos del alma. Y entre todas ellas hay una que comienza en la oscuridad absoluta, no de la noche, sino de una vida entera sin luz. Un hombre ciego de nacimiento, un encuentro inesperado con Jesús y un milagro que va mucho más allá de la visión física. ¿Qué significa realmente ver? ¿Qué sucede cuando la fe se encuentra con lo imposible? Prepárate para sumergirte en una narrativa poderosa basada en la Biblia, que mezcla drama, fe, confrontación y revelación. Antes de comenzar, aprovecha para suscribirte aquí en el canal Virtude en Verso, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, porque aquí encuentras historias bíblicas como nunca antes, con emoción, profundidad y misterio. Ahora abre los ojos de la fe y ven conmigo. Era solo otra mañana en Jerusalén. El sol intentaba romper la neblina fina que flotaba entre las calles estrechas y las miradas apresuradas. La ciudad hervía con voces, pasos y discusiones sobre la ley, como siempre ocurría en los alrededores del templo. Pero en medio del bullicio cotidiano, un hombre sentado a la orilla del camino permanecía en completo silencio. Su mirada no buscaba el horizonte, porque nunca lo conoció. Sus ojos, aunque abiertos, no veían nada más que una oscuridad eterna. Él había nacido así, ciego, y todo su destino parecía haber sido moldeado por esta condición. La gente pasaba, a veces con piedad, a veces con desprecio. Algunos dejaban monedas, otros juzgaban en voz alta. Debe haber sido castigo, murmuraban. Los discípulos, al ver a ese hombre, no pudieron resistir la pregunta que muchos ya habían hecho. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Juan 9:2. Era la teología de la culpa, de la herencia del error. Pero la respuesta de Jesús rompió la lógica humana con una verdad superior. Ni él pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Juan 9:3. Y allí, en el 106, en polvo de la ciudad santa, una historia sobrenatural estaba a punto de suceder. Jesús se acerca al hombre sin hacer alarde. No hay multitud gritando ni expectativas sensacionalistas. Solo el silencio entre la duda de los discípulos y el peso invisible de la oscuridad que el ciego cargaba desde el vientre materno. El maestro se agacha. Sus dedos tocan el suelo seco. Con la misma tierra que fue usada para formar al primer hombre, él ahora vuelve a crear algo nuevo. Escupiendo en el suelo, hace un barro espeso y, sin decir mucho, unge los ojos del ciego con aquella mezcla insólita. Los que observan se inquietan, quizás hasta incómodos. ¿Qué sentido tenía eso? Pero Jesús no explica, solo ordena. Ve, lávate en el estanque de Siloé. Juan 9:7. Siloé, el estanque del enviado. El hombre, sin ver, pero escuchando, obedece. Se levanta tanteando, quizás apoyado por algún curioso o guiado solo por la fe plantada por aquella voz. Cada paso que da es un paso sobre la duda, sobre el miedo, sobre lo ridículo. Y al llegar a las aguas, sumerge el rostro como quien se sumerge en la esperanza. Un soplo de silencio se instala por unos segundos, hasta que al abrir los ojos mojados por primera vez, ve los colores, las formas, la luz. Por primera vez contempla la vida. El regreso del hombre sanado es un alboroto. Ya no camina como mendigo, camina como quien lleva un secreto del cielo en los ojos. Los que lo veían todos los días pidiendo limosna, ahora fruncen el ceño, susurran entre ellos, como si la realidad hubiera sufrido un colapso. ¿No es este aquel que estaba sentado y mendigaba? Juan 9:8. Preguntan. Algunos dicen que sí, otros, confundidos, alegan: se parece a él, pero él mismo, con firmeza, se presenta: soy yo. Juan 9:9. Ya no hay sombras en su habla. El milagro se ha convertido en su nuevo nombre. Entonces preguntan: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Juan 9:10. Y el hombre cuenta con simplicidad, sin adornos. El hombre llamado Jesús hizo barro, me untó los ojos y dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y vi. Juan 9:11. Pero el relato, en vez de generar reverencia, provoca alboroto. Lo llevaron a los fariseos, los guardianes de la ley,
como si fuera una amenaza al sistema. Después de todo, Jesús había hecho eso en pleno sábado, un escándalo para quienes valoraban las reglas por encima de la compasión. La luz que acababa de brillar en los ojos de aquel hombre comenzaba a incomodar a los que preferían las tinieblas de la conveniencia religiosa. Y si te está gustando hasta ahora, aprovecha este momento y dale like al video. Eso ayuda muchísimo al canal Virtude en Verso a llegar a más personas que, como tú, aman sumergirse en las profundidades de las Escrituras con intensidad y emoción. Vamos juntos a compartir estos mensajes. Los fariseos lo observan con ojos más ciegos que los que ese hombre alguna vez tuvo. No se impresionan con el milagro, les molesta la hora en que fue realizado. Era sábado, y según ellos, incluso el acto de sanar violaba el descanso sagrado. Interrogan al hombre con frialdad, casi como jueces ante un acusado. ¿Cómo recibiste la vista? Juan 9:15. Insisten. Él repite, puso barro sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Pero en vez de escuchar la voz del milagro, se dividen en opiniones. Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros responden, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Juan 9:16. La verdad, ante ellos, resulta desconcertante. Hay algo en ese hombre sencillo que desafía sus dogmas. Entonces, intentan trasladarle la responsabilidad a él mismo. ¿Tú qué dices del que te abrió los ojos? Juan 9:17. Y él responde con una osadía inesperada, que es profeta. La palabra que sale de su boca pesa como roca sobre los hombros de los religiosos. Ya no lo reconocen como alguien insignificante. Ahora es una amenaza para su control. Y cuando la fe sencilla de un sanado incomoda más que la cómoda ceguera de los sabios, algo más profundo está siendo revelado. La incredulidad de los fariseos se transforma en desesperación, disfrazada de investigación. Ya no confían ni en sus propios ojos, mucho menos en los de un ex ciego. Entonces recurren a lo que parece ser la única salida lógica. Llaman a los padres del hombre. Si realmente nació ciego, que ellos lo confirmen. Cuando los padres entran, el ambiente se vuelve denso. Reconocen a su hijo, pero sus palabras son cuidadosas, como quien camina sobre terreno resbaladizo. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, dicen. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni quién le haya abierto los ojos. ¿Tiene edad? Pregúntenselo a él. Juan 9:20-21. La respuesta, aunque verdadera, esconde miedo. El texto explica, sus padres dijeron esto por miedo a los judíos, porque ya se había acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Juan 9:22. La luz había venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como ya se había anunciado antes. Juan 3:19. La religión que debía liberar ahora amenazaba a quien se atreviera a reconocer la verdad. Pero el hombre que antes fue ciego no se callaría. No conocía teologías profundas, pero conocía un hecho. Ahora veía. Los fariseos, insatisfechos, vuelven a interrogar al hombre, pero esta vez intentan controlar la narrativa con palabras solemnes y manipuladoras. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Juan 9:24. La presión es evidente. Quieren que niegue a Jesús, o al menos que se aleje de la posibilidad de que el milagro haya sido divino. Pero el ex ciego, con una sabiduría que no proviene de libros, responde con una frase que resuena a lo largo de los siglos. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. No debate doctrinas, no discute sobre el sábado, solo da testimonio de lo que vivió, y el poder de ese testimonio es tan abrumador que los religiosos intentan desmontarlo por repetición. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Juan 9:26. La paciencia del hombre se agota. Responde con ironía y valentía. Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Juan 9:27. La provocación causa revuelo. Lo llaman discípulo de ese hombre, mientras ellos se enorgullecen de ser discípulos de Moisés. Pero irónicamente, al aferrarse a la ley, no se dan cuenta de que ella misma señalaba a aquel que acaban de rechazar. La ira de los fariseos hierve como un caldero a punto de rebosar. Sus palabras ahora son veneno. ¿Tú naciste enteramente en pecado y nos enseñas a nosotros? Juan
9:34. Su orgullo no soporta ser confrontado por un simple ex mendigo, y así toman una decisión definitiva. Lo expulsan de la sinagoga. Aquello que debía ser casa de oración se convierte en lugar de exclusión, pero lo que parecía ser un final vergonzoso se transforma en el inicio de algo aún más profundo. Jesús, al saber de su expulsión, va a su encuentro. Como un pastor que no abandona a la oveja herida, lo encuentra y le pregunta de manera directa e íntima: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9:35. El hombre, que hasta entonces solo conocía la voz de su sanador, responde con sed espiritual: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Juan 9:36. Y entonces, por primera vez, Jesús revela su identidad de forma clara: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Juan 9:37. Aquellos ojos que un día no veían nada, ahora contemplaban al propio Hijo de Dios. Y sin vacilar, el hombre responde con entrega: creo, Señor, y lo adoró. Juan 9:38. La visión física fue solo el comienzo. Ahora veía con los ojos del alma. Pero la transformación no termina ahí. Jesús, con voz calma y firme, le alerta sobre algo aún más profundo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Juan 9:39. Aquel milagro fue una luz en medio de las tinieblas, una revelación que exponía no solo la ceguera física, sino también la espiritual. Muchos que se creían sabios, líderes de la fe, estaban aún más ciegos que el hombre sanado. Era una ironía que desgarraba sus certezas. El verdadero ciego era aquel que rechazaba la luz que Jesús traía. La fe que brotaba del ex mendigo era pura y sencilla, mientras los doctores de la ley se hundían en la arrogancia y la incredulidad. En el silencio de ese momento, el espectador se ve invitado a mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces ante la luz de la verdad preferimos la sombra de nuestro orgullo? ¿Cuántos permanecen ciegos, aún viendo? El relato de este hombre es más que una historia de un milagro. Es un espejo del alma humana. Él, que nació en la oscuridad, ahora vive iluminado, pero no por sí mismo, sino por la gracia que recibió. Al ser expulsado, rechazado y aún así mantener la fe, nos invita a reflexionar sobre el valor de la verdadera visión. ¿Cuántas veces somos ciegos ante las realidades más simples y poderosas? Ciegos por miedo, por prejuicio o por orgullo. El hombre curado no solo abrió sus ojos, sino que también vio lo invisible, el amor y el poder de Dios en acción. Sus palabras permanecen resonando: una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Esa declaración se convierte en un desafío silencioso para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a lavar nuestros ojos en el agua de la humildad y la fe para por fin ver con claridad? Aquel hombre nos recuerda que la verdadera luz no depende de los ojos físicos, sino de la disposición interior para creer y seguir. Al final de la narrativa, el silencio flota, pesado y profundo. El milagro no solo devolvió la vista a un hombre, sino que derribó muros invisibles entre creencia y duda, entre ley y gracia, entre luz y tinieblas. Jesús, con un gesto simple, mostró que la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón que se niega a ver. Y el hombre sanado, ahora luz entre los hombres, se convierte en un símbolo eterno. La fe que ve lo invisible, el valor que desafía lo imposible y la humildad que acepta la verdad. La pregunta que queda en el aire es para cada espectador: ¿quién está realmente ciego hoy? Y más aún, ¿quién está dispuesto a ser sanado? En el viaje de la vida, ¿cuántos pasos necesitamos dar hasta sumergirnos en el agua del estanque de Siloé y emerger viendo el mundo y a nosotros mismos con ojos renovados? Que esta historia provoque no solo admiración, sino también transformación. Porque como dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. La invitación está hecha, la decisión es tuya. ¿Cuántas veces andamos por ahí con los ojos abiertos, pero ciegos a lo que realmente importa? La historia del hombre sanado por Jesús nos revela más que un milagro físico. Nos confronta con la ceguera del alma, esa que tantas veces nos impide ver la verdad, el amor y la fe
en medio del ajetreo del mundo? ¿Cuántos viven inmersos en dudas, esperando que algo cambie, sin darse cuenta de que la transformación comienza con un paso de obediencia, como el de aquel hombre que fue a lavarse los ojos en el estanque? En un tiempo donde ver es sinónimo de probar, esta historia nos invita a creer incluso antes de entender. Nos recuerda que la fe no exige garantías visuales, sino valentía interior. El ciego confió y vio. Muchos vieron y dudaron. Y así ocurre con nosotros. Quien elige creer, incluso sin ver, termina viendo más allá de lo que los ojos muestran. Al final, quizás la verdadera sanidad sea la que sucede por dentro. Y ahora que esta historia ha llegado a su fin, te invito a dejar tu opinión aquí en los comentarios. ¿Qué te ha dicho esta narrativa? Tu punto de vista puede ser la pieza que faltaba para tocar el corazón de alguien, quizás incluso más que el propio video. Aquí en Virtud en Verso, creemos que el diálogo edifica y que cada comentario puede iluminar un nuevo camino de entendimiento. Así que no te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir con quien necesite escuchar este mensaje y activar la campanita de notificaciones, porque tenemos videos nuevos todos los días, llenos de historias, reflexiones y descubrimientos. Espero verte en el próximo video del canal. Que Dios bendiga grandemente tu vida y que tu fe siga guiándote más allá de lo que los ojos pueden ver.